Dios los bendiga, queridos hermanos y la audiencia que nos escucha. Vamos a entrar a un tema nuevo y también, como siempre es la costumbre de nosotros, pues poner esto en las manos de Dios, hacer una oración para que sea Dios quien tome el control de esta enseñanza. Bendito Padre Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo. Señor, en estos momentos, Señor, pedimos que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que ahora se va a exponer tu palabra. Padre, guíanos a toda verdad, guíanos, Señor Jesús, a tu conocimiento, y Espíritu Santo, sé tú el que nos reveles la palabra y nos ayudes. Gracias te doy, Padre Santo, por toda la vida de mis hermanos, de las personas que escuchan este mensaje. Padre, todo eso te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y acompañados de tu Espíritu Santo te decimos amén. Ok, hermanitos, mire, antes de yo empezar a dar el tema, pues yo quiero dar gracias a Dios porque yo estuve muy enferma, muy enferma. Y yo pienso que desde que empecé este año a dar mis enseñanzas, yo siento que cada enseñanza ha sido más fuerte. Y muchas veces es el enemigo que nos quiere hacer a un lado, ¿verdad? Nos quiere desmoralizar. Entonces, pero pues esta vez sí fue una cosa muy dura, muy difícil. Y yo quiero darle gracias a Dios a toda esa gente que estuvo orando por mí, a toda esa gente que se unió en la misma fe de nosotros y que estuvo orando por mi recuperación, por mi salud. Fueron tiempos muy difíciles. Yo siento que volvían a ser, yo siento que Dios me arrebató del hoyo, ¿verdad? Porque la verdad sí fue algo muy difícil en mi vida. Pero doy gracias a Dios también por esas iglesias que estuvieron orando en México por mí, levantándome en oración. Y doy gracias a Dios por la iglesia donde yo asisto, porque también fue una iglesia que estuvo orando por mí. Doy gracias a Dios a todos aquellos hermanos que hicieron llamadas, que preguntaban por mi salud, y doy gracias a Dios porque yo creo que eso es lo bonito de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos ha unido en una sola fe, en una sola creencia, y, y nos tiene unidos también de esta forma, ¿no? Doy gracias a Dios también a mi hija por este medio. Yo sé, hermanos, que cuando una madre sabe que tiene una hija pastora o un hijo pastor, pues yo sé que el tiempo no es mucho para nosotras, es más para la gente que ellos tienen que atender. Entonces, entiendo, hermanos, que pues nuestros hijos son prestados, y si sirven a Dios, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque sabemos que ellos tienen que visitar enfermos, que ellos tienen que ministrar a gente, ellos tienen ¿cómo se llama? Que visitar a la gente, tienen que pues ministrar, ¿verdad? Entonces el tiempo más es de Dios. Pero yo doy gracias a Dios por la vida de su familia, de su esposo, de mis nietos, y también doy gracias a Dios por su vida, porque en el momento que más pues necesité, estuvo ella para atenderme, para ayudarme, y yo agradezco a Dios por todo esto. También agradezco a Dios por todos aquellos hermanos que tuvieron muy buenas intenciones, pero yo creo que cuando una persona está pues muy mal, es muy difícil, ¿verdad? Tener que, pues hay veces aceptar cosas, porque pues hay veces, no se ocupan. Entonces,
no se ocupan de momento, ¿me entiende? Pero yo doy gracias a todas esas personas que tuvieron las buenas intenciones de estar conmigo, y yo creo que una oración en fe, pues no hay con qué pagar, sino solamente darle gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos, de todos ustedes, y de verdad yo le pido a Dios que cada oración que ustedes hayan hecho, cada detalle, pues Dios se los devuelva a ustedes, como dice la palabra, al 100%. ¿Verdad, hermanos? Y gracias, y doy gracias a Dios porque en este tiempo, hermanos, pues yo pude ver la mano de Dios en mi vida. Pues llega un momento en el que dices, estás tú y Dios y no hay más, no hay más. ¿Sí? Entonces yo quiero decirles a ustedes que en este tiempo pues de tribulación, en este tiempo de enfermedad, yo les quiero decir, pues, si a alguien le puede servir esto, es decirle de que, mira, de que uno, en medio de la tribulación, en medio de la lucha, tiene uno que estar sosteniéndose de la mano de Dios. Yo una vez se los di en un tema, es que esto se me baja y se me sale de aquí. Ok. Yo le quiero decir a ustedes que en este tiempo de enfermedad, de gravedad, en los poquitos tiempos que yo tenía de recordar la palabra, se me vino a la mente cuando el pueblo de Israel, y esto no es tema, esto es mi experiencia, pero pues yo creo que si a un hermano le puede ayudar, pues adelante. Yo creo que tenemos, como dice la palabra de Dios, ayudarnos, animarnos unos a otros y pues reconocernos unos a otros, ¿no? Enseñarnos unos a otros. Y yo recuerdo cuando el pueblo de Israel, espérenme, es que esto no queda. Yo me acuerdo que cuando el pueblo de Israel se puso, pues se molestó mucho con Dios porque no tenían agua, ya estaban cansados de comer lo mismo. Dice la palabra de Dios que Dios les... Espérenme tantito. A ver si así ya queda. Ok. Dice la palabra de Dios que Dios, no queda. Ay, le digo que esto es... Y lo que quiero hacer mi video más corto, no lo puedo hacer. Ay, Dios mío. Bueno. Es que, así, yo creo que ahí quedamos. Cuando el pueblo de Israel renegaba, dice que Dios les mandó serpientes, y yo creo que yo ya di ese tema, pero me gustaría recordarlo en este tiempo, por si alguien está pasando en una situación difícil de enfermedad, ¿verdad? Dice que Dios les dijo a él, porque sé que cuando las serpientes los mordían, ellos morían. Entonces dice que le dijo Dios a Moisés, dice, y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es, hermanos, yo creo que yo lo di una vez en un tema. Moisés puso la serpiente, dice que cuando ellos miraban a la serpiente, ellos vivían, aunque la serpiente ya los había mordido, pero dice que viendo vivía, ¿verdad? Y yo me mantuve, hermanos, bueno, yo le dije a Dios, si ya es el tiempo que me vas a recoger, pues estoy preparada, ¿no? Porque yo creo que uno no puede rendirse ante Dios, ¿no? Entonces, uno no puede estar fuerte ante Dios, sino decir, Señor, si ya es el momento en el que ya
me vas a llevar, pues adelante, Señor, y estoy preparada. Pero sí, ¿verdad? Pero se me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Isaías dice en Isaías 59, 4, del 4 al 6, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermanos, estando en este tiempo de tribulación, yo recuerdo esto, lo que nos han enseñado, lo que nos han ministrado. Me voy también a Primera de Pedro 2 del 24-25, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, hermanos, yo en este tiempo me mantuve, hermanos, yo decía, el pueblo de Israel viendo el asta, se libraba de la muerte. Yo dije, voy a mantenerme viendo a mi Señor, a esa cruz en la que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, y dice que ahí se llevó nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, nuestros pecados. Entonces, hermanos, en este tiempo yo me mantuve mirando a esa cruz que un día fue levantada con nuestro Señor Jesucristo. Yo oraba a nuestro Señor Jesucristo y le decía, Señor Jesucristo, tu palabra dice que tú eres nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y si tú puedes interceder por mí porque eres mi sumo sacerdote, yo te pido que intercedas por mí. Pero pues también si el Padre ha tomado otra decisión, pues la voy a aceptar. Es muy difícil, hermanos, cuando entramos en tribulaciones muy fuertes, donde solo eres tú y Dios y tu fe, no hay más. Y doy gracias a Dios que estoy levantada, doy gracias a Dios que me recuperé, y también nuevamente vuelvo a dar gracias a Dios a todas esas personas que estuvieron orando por mí, a todas esas personas que estuvieron haciendo oración, a todas esas iglesias en México, vuelvo a decir, que me tuvieron en oración, a todas esas hermanos que reconocieron que esto era una lucha espiritual. Doy gracias a Dios. Y nuevamente vuelvo a dar gracias a Dios, a mi hija que estuvo conmigo atendiéndome, a mi esposo, a mi familia, y gracias a Dios porque pudo proveer mis necesidades, y gracias a Dios porque a pesar de que pasé por esta tribulación, estuvo ahí conmigo, el Espíritu Santo, fortaleciéndome, recordándome la palabra y no dejándome vencer, ¿verdad? Porque el enemigo nos quiere vencer, nos quiere moralizar, pero la verdad es que tenemos que ser fuertes ante todas las acechanzas del enemigo, porque nosotros no debemos de dejar de recordar que anda como león rugiente, viendo a quién devora, hermanos. Entonces, yo doy gracias a Dios por este tiempo y porque pude estar en fe, porque mi fe estuvo ahí siempre, y doy gracias a Dios por la salvación que Dios hizo a mi vida. ¿Ok? Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos que estuvieron en este tiempo conmigo,
y doy gracias a Dios por tus oraciones. Como se los dije antes, yo no puedo pagar esas oraciones, pero solo puedo orar por ustedes y darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes, ¿sí? Que Dios me los bendiga mucho. Ok, vamos a empezar con el tema. Voy a tratar de hacerlo lo más cortito, hermanos. También yo les había dicho en la última enseñanza de que yo les iba a dar la continuación del tema que di, ¿verdad? Pero pues no, yo no pensé pasar por todo esto. Y la otra es de que Dios, todo el tiempo que yo estuve pues postrada en cama, me hizo sentir que yo tenía que dar esta enseñanza, sobre todo, hermanos, por los tiempos en los que nosotros ya estamos viviendo. Ya se está precipitando el tiempo de nosotros, de toda la profecía que se nos ha enseñado a nosotros, de todo lo que se nos ha dicho. Entonces, espérenme tantito, yo ya tengo preparado el otro tema, solo me falta acomodarlo y pasarlo a la computadora, pero Dios ha puesto en mi corazón que yo tenía que dar esto por la urgencia en la que nosotros estamos y porque nosotros como cristianos tenemos que conocer tenemos que conocer lo que Dios nos los ha dicho en su palabra, ¿sí? Ok, entonces el tema se llama Los mártires de Jesús en la gran tribulación. Mire, yo voy a empezar con 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos está diciendo que es útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Sí, hermanos? Por esto yo voy a tocar este tema, porque es importante estar enseñados en este tema. Yo sé que muchos pastores lo han hecho, mucha gente, pero vamos a verlo, pues, ¿cómo se llama? De esta forma en la que, pues, Dios ha puesto en mi corazón, ¿sí? También vemos en 2 Timoteo 4:4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y justicia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De esta forma, hermanos, vemos que Pablo enseña a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que él tiene que cumplir su ministerio. Él tiene que enseñar, él tiene que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él tiene que redarguir, él tiene que reprender, él tiene que exhortar con toda paciencia y doctrina. Dice que porque vendrán tiempos donde la gente querrá oír y lo único que va a oír es puras fábulas, puras cosas, puros cuentos, hermanos, o sea, que no es palabra, o sea, oirán fábulas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, ¿sí? Perdón. Ok. Entonces, entendiendo esto, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, ay, es que ahora sí no sé qué le esté pasando a esto, pero a ver si ya queda. Ok. Yo quiero leerles una profecía de Zacarías, una profecía que una parte, o sea, hay partes que no se han cumplido, hermanos, ¿sí? Ok, entonces dice Zacarías 13:7 al 9. Dice, levántate
oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funda la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ok, hermanos. Mire, en esta profecía dice, ya al final del 8 dice, 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funda la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo les oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. La palabra de Dios dice que va a meter a la tercera parte de la tierra, los va a probar como se prueba el oro. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, hermanos, de que dice que la palabra es útil para enseñar, ¿verdad? Entendiendo de que nos está haciendo Dios en la profecía a través de Zacarías 13, del 7 al 9, que meterá a la tercera parte de la tierra, los va a probar con fuego, como se prueba el oro, ¿no? Con fuego. Entonces dice que los fundiré como se funde la plata. Entonces vemos, hermanos, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se prueba la plata y los probaré como se prueba el oro. Entonces, hermanos, eso es algo que va a ser muy fuerte para la tercera parte de las personas, ¿sí? Nosotros estamos en espera de nuestro Señor Jesucristo, pero al final yo siempre les he dicho, no sabemos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo, o sea, bueno, yo en lo personal, yo hablo por mí, yo no sé si la prueba, o sea, ¿cómo le diré? Si he hecho todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda, porque es muchas cosas, hermanos, visitar a los encarcelados, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, a los huérfanos, o sea, son muchas cosas, hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer. Obvio, hay veces no vamos a poder hacer todo, pero no sé como dicen, pues he hecho yo lo suficiente, ¿me entiende? Y pues es todo lo que yo antes les he dicho, es ¿cómo les diré? El amar al prójimo, el saber perdonar, el saber amar, ¿no? O sea, son tantos detalles en uno mismo, dentro de uno mismo. Ok, entonces vemos que dice que va a ser probada la tercera parte de la tierra. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14, 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, mire, el decir el que no aborrece a su hermana, a su padre, a su madre, no quiere decir el que lo odie, el que lo desprecie, no. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor es el que no ponga a Dios arriba de su padre, de su madre, de sus hermanos, de su familia, pues ese no puede seguir a Dios. Si usted tiene a ellos como prioridad en vez de Dios, pues entonces no podemos seguir a Dios ni decir, ¿verdad? Que nosotros amamos a Dios, porque Dios tiene que estar arriba de todo lo que nos rodea, nuestros hijos, nuestras casas, nuestros carros, arriba de todo, hermanos, ¿sí? Ok, entonces, porque
acuérdense si en Mateo 19, si ustedes lo leen, pues él le dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Dios nunca se puede contradecir ni se va a contradecir, ¿sí? También si usted lee Marcos 7, 10 al 11, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y también dice, pues no los puedes maldecir. Entonces, pues maldecir, pero tampoco los puedes aborrecer. Simplemente no puedes tener a ellos abajo de Dios. Dios tiene que estar arriba de ellos, ¿sí? Y una cosa importante que dice aquí, y aún también su propia vida. O sea, aún tu propia vida la tienes que aborrecer. Pero en cuanto a que dices, ok, sigo a Cristo y a lo mejor voy a pasar por esta situación, y dices, no, mejor continúo en el mundo y voy a ser feliz, ¿no? Eso es lo que quiere decir, hermanos. O sea, si tú no aborreces aún lo que tu propia vida desea, lo que tú quieres, entonces, pues también no eres digno de seguir a Cristo, ¿sí? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y yo creo que nosotros siempre la prioridad tiene que ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos. No se puede cambiar. Esto no puedes cambiarlo porque esta es prioridad en el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, no hay manera de cambiarlo. Ni aunque sean tus hijos, ni aunque sean tus padres, nada. Es solo Dios en tu vida, ¿ok? Ok. Entonces, mire, yo quiero leerles a ustedes porque el tema ve que les dije que se trata los mártires de Jesús en la gran tribulación, pero yo quiero leerles lo que vio Juan en Apocalipsis 6, 9 al 11. Veamos, dice, cuando en el quinto sello, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos, hermanos, que Juan ve, hermanos, almas. Dice que vio debajo del altar, o sea, el altar está aquí y las almas estaban debajo del altar. Y dice que de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Estos son los hermanos, pues, que les han quemado sus iglesias, que los han quemado vivos, que los han matado. Todo aquel hermano que ha trabajado para la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha creído en el Señor Jesucristo, que los han matado, esas son las almas que están abajo del trono de Dios, ¿sí? Ok. Ellos dicen que claman y están diciendo, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Cuándo, Señor? ¿No? Y Dios le dice en el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces les dice, ok, no, ustedes se van a vestir de vestiduras blancas, pero ustedes tienen que esperar hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos, que también deberían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Esto es un grupo, estos son los hermanos que hasta ahorita, hermanos, ellos han muerto, ¿sí? Por ejemplo, los testimonios que están diciendo que los meten en bolsas negras, que los asfixian. Todos esos hermanos, todas esas almas están debajo del trono de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿sí? Pero importante, hermanos, tomen en cuenta esto. Se les dijo que esperaran hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también deberían de ser muertos como ellos.
¿Ok? Ok. Entonces, hermanos, quedémonos con eso. Ellos están esperando a que se termine de completar el número de las personas, ¿sí? Okay. Entonces, ellos y los que vamos a ver ahorita son las personas de las que nuestro Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Y bueno, si a nosotros no nos sucede esto, pues de otra manera estamos sufriendo por el Evangelio, te desprecian, te rechazan, no te escuchan, te dicen que estás loca. Entonces, pues también es una forma también de sufrir, ¿verdad? Pero esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo: el que no aborrece aún hasta su propia vida y no toma su cruz y me sigue. Entonces, yo creo que nosotros de una u otra manera hemos tomado nuestra cruz por todo lo que también hemos pasado como cristianos. A veces hasta la misma familia, pues no quiere saber nada porque pues no. O hay problemas entre la fe, ¿no? O sea, con la fe. Unos tienen otra fe y nosotros tenemos pues nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, entonces, entendiendo esto, hermanos, de que ellos tienen que esperar hasta que se complete el número de los consiervos y de sus hermanos, ¿ok? Entonces, estas almas están debajo del altar del Señor Jesucristo esperando. Sí, ellos claman por venganza, pero ellos están esperando. Tenían que esperar. La orden es que ellos están esperando ahorita. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis 7, 17, hasta el 7, 9 al 17. Y vamos a ver lo que vio también Juan. O sea, acuérdense, el Apocalipsis Dios se lo dio a nuestro Señor Jesucristo al ángel y el ángel a Juan. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Juan ve y nos los transmite a nosotros, ¿ok? La multitud vestida de ropas blancas. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos, hermanos, que dice en el 9: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Dice que esa es una gran multitud, hermanos, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y dice que están delante del trono de Dios estas almas, ¿sí? Ok. En el 13
el anciano le pregunta al apóstol Juan, ¿quiénes son esos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en el templo, y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. Okay. Vemos que uno de los 24 ancianos le pregunta. Sí, porque dice, entonces, uno de los ancianos, o sea, dice, le pregunta a él, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Y él dice, yo no lo sé quiénes son, pero tú sí lo sabes. Entonces le contesta, esos han salido de la gran tribulación. Entonces, hermanos, mire, vemos que esto nos está mostrando que en la gran tribulación va a haber mucha gente que se va a salvar, porque la palabra de Dios dice en el 9, después de esto miré, he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, en la gran tribulación va a haber mucha gente, hermanos, que se va a salvar, ¿sí? La palabra de Dios nos los está diciendo. Pero ellos van a pagar un precio. No sabemos, porque al final yo les he dicho, Dios sabe hasta dónde nosotros hemos trabajado, hemos hecho cosas para Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que va a dejar una cuarta parte de la tierra que va a meter en oro, como la plata y el oro, ¿no? Ok. Entonces, hasta aquí, hermanos, veamos, aprendimos que hay almas, los que han sido muertos por la palabra de Dios y por su testimonio, están debajo del altar y se les vistió de ropas blancas y se les dijo que esperen un tiempo hasta que se complete el número de las personas, a todas las personas, de sus consiervos y de sus hermanos. Aquí vemos, hermanos, que ya los que salieron de la gran tribulación, los que triunfaron, porque pues esto va a ser un triunfo, hermanos, el que ellos salgan de la gran tribulación de esta manera, que ellos estén en el cielo ya delante del trono de Dios vestidos de ropas blancas, y vemos que dice el apóstol que ellos salieron de la gran tribulación. ¿Ok? Mire, aquí yo voy a hacer un paréntesis. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto, hermano, siempre lo hemos escuchado, siempre hemos aprendido que somos nosotros los gentiles. Pero también aquellos gentiles que entrarán a la gran tribulación, aquellos hermanos pues que no pudieron ser levantados, ¿verdad? Porque hay mucho hermano que se le dice bautízate, cambia, sé diferente, y sus vidas las quieren pues igual, ¿no? Llevar igual. Entonces, pues no es posible, tampoco yo no creo que sean levantados. O sea, esto es una cosa seria, esto es una cosa de respetar a Dios, de respetar sus leyes y de ser transformados, ¿no? Yo creo que les he dicho antes, hemos vivido en el pasado con una vida llena de pecado, pero ahorita, hermanos, conociendo a Cristo, tu vida tiene que cambiar y ser diferente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando uno tiene a Cristo, cambia tu vida, se transforma tu vida, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, que es un cambio, ¿no? Tanto espiritual como mental y como físicamente en todos tus aspectos, ¿sí? En tu forma de vida. Ok, entonces, pero aquí vemos en este paréntesis que dice que él tiene otras ovejas que no son de su redil. Esas éramos nosotras y son parte de la gente que va a entrar a la gran tribulación, hermanos, ¿sí?
ah, vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre dijo, por ejemplo, en Lucas 21 dice, cuando él está hablando de cómo Jerusalén será destruida, y en el 24, Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, mire, hermano, dice que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Okay? Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto está escrito. Entonces, hermanos, vuelve aquí Romanos a decirnos, Señor Jesucristo dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla, y luego también dice en Romanos 11:26 y dice 11:25, dice hasta al final, hasta que haya entrado en plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ajá, entonces, hermanos, vemos que ¿cómo se llama? Vemos que nuestro Señor Jesucristo, permítame, es que ya, hoja 2. Ajá. Entonces vemos, hermanos, que dice que hay un tiempo hasta que haya entrado el plenitud de los gentiles. Vemos, hermanos, que cuando leímos Apocalipsis 7:9 dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, quiere decir que hasta que se cumpla hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es hasta que se termine la gran tribulación. O sea, porque tienen que salir gentiles de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, vemos que también en Apocalipsis 7:9 dice, después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Entonces vemos, hermanos, que son gentiles ¿cómo se llama? Los 144 también, no nada más a los judíos, a los gentiles que estarán en la gran tribulación serán, hermanos. Entonces, cuando termine la gran tribulación, entonces se terminará la plenitud de los, ¿cómo se llama? De los gentiles. ¿Sí? Ok. Entonces, ya vimos, hermanos, que está unas almas debajo del trono. Vimos que los que salieron, los que están también vestidos de ropa blanca, dice que ellos salieron de la gran tribulación, ¿sí? Y dice que ellos vencieron también igual por el testimonio y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, nosotros entonces ya vimos, hermanos, que la plenitud de los gentiles no se termina cuando la iglesia se va ni nada. La plenitud de los gentiles termina cuando termina la gran tribulación, porque dice que son naciones, lenguas, tribus de diferentes, o sea, gente de diferentes lugares, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a continuar con los que salieron de la gran tribulación, ¿sí? Nosotros nos vamos a Apocalipsis 24 y vamos a leer del 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió los 1000 años. Esa es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos, hermanos, que Juan nos está describiendo en Apocalipsis 7, del 9 al 17, la multitud de las personas que están vestidas de ropas blancas y que son de diferentes lugares, ¿sí? Y el anciano le dice, y uno de los ancianos le dice que ellos son los que salieron de la gran tribulación, ¿sí? En el 13, en el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación, de la gran tribulación. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 24 al 6, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que dice que ellos vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Entonces, ¿por qué Juan, hermanos, los ve vestidos de ropa blanca cuando está con el anciano? Porque dice que ellos, hermanos, fueron decapitados. O sea, cuando el anticristo venga, va a ser una persona que va a tener cualidades muy feas. El otro día expliqué, ¿no? Va a ser salvaje, va a tener las cualidades de lo que es un león, un oso, no recuerdo qué otro, son otras dos. Pero va a ser muy salvaje, ¿verdad? La forma en la que van a ser muertos las personas que se estén en la gran tribulación y que al final dicen, sí, yo creo a lo que se les evangelice, o yo creo que ¿cómo se llama? Que lo que ellos están diciendo, entonces yo no adoro, yo no me dejo marcar, pero entonces su forma de ellos de morir va a ser decapitados. Aquí lo dice Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ellos, los de la gran tribulación, están vestidos de blanco porque fueron decapitados, ¿sí? Porque no adoraron a la bestia, porque no se dejaron poner ni el sello, ni la marca, no se dejaron poner ni la marca, ni la marca en la frente, ni la marca en la mano. Perdón, el sello es el de Dios, la marca es el que va a imponer el anticristo, ¿sí? Pero dice que ellos no adoraron ni a la bestia. Entonces, ¿cómo es que ellos pagan? ¿Cómo es que ellos reciben ropas limpias si ya están en la gran tribulación? Porque ellos, hermanos, ellos aceptan morir por nuestro Señor Jesucristo. Aceptan morir porque dicen, yo no adoro a la bestia, yo no me marco ni en la mano ni en la frente. Yo no voy a rendirme ante esa imagen, a la idolatría, ¿verdad? Porque vemos, ahorita vamos a leer cómo la segunda bestia hace que, o sea, es la
la que hace una imagen y esa imagen decide que la adoren. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, que los que salen de la gran tribulación, ellos dice que van a ser muertos decapitados, pero por no acceder a lo que el anticristo pida. ¿Okay? Entonces, ustedes en su casa pueden leer todo el capítulo de Apocalipsis 13. Yo nada más les voy a leer del 11 al 18, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Vamos a terminar de hacer el cuadro de por qué ellos mueren. Los que estemos en la gran tribulación, no sabemos. Dios dijo que la cuarta parte de la tierra meterá. No sabemos la verdad si estamos. Yo no dudo de mi fe, no dudo, pero también dice la palabra de Dios, se ha dicho que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, si no superas la justicia de los escribas y fariseos, entonces va a ser muy difícil que tú entiendas todo esto. Entonces, yo creo que los escribas fariseos conocían mucho, hacen cosas, ¿verdad? Sí, falseaban muchas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo nos pone un límite. Si ustedes tienen que superar la justicia de los escribas y fariseos. Entonces, hermanos, yo no dudo de mi fe ni de mi salvación ni que Dios me levante, pero no sé si en Dios está el pasarnos por fuego, como el oro y la plata. ¿Sí? Pero como iglesia tenemos que estar preparados, hermanos. Como iglesia, acuérdense que Job decía, soy íntegro y ve mi vida y yo nunca hice mal a la viuda, ni al ciego, ni al huérfano, al contrario, los ayudaba, pero aún así Dios le dijo, estás mal como hablas tú y tus amigos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un espíritu así de cálmate, porque no sabes ante los ojos de Dios cómo estás tú en justicia, en tu misma justicia. Uno como hermano se siente como, somos re buenos y todo, hermanos, pero al final el que determina si hicimos bien, hicimos mal, nuestro Dios. ¿Verdad, hermanos? Usted puede decir, no, pero usted enseña, usted evangeliza, o usted da la palabra. Bueno, hermanos, nosotros entendemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que habrá mucha gente, hermanos, que saldrá y enseñará de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que creen ellos que es así, desviando a mucha gente. Entonces, por eso también le digo, tengamos nosotros mucho cuidado de lo que escuchemos, ¿sí? Y de a quién escuchamos. Ok. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra y del testimonio de ellos. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, volvemos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no... cuando él dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre, dice, no lo encuentro. El que no aborrece a su padre no es digno de mí, en Lucas 24, 25 al 27. En el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, sus hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Apocalipsis dice que estas personas que él ve, dice, menospreciaron su vida hasta la muerte. Que eso es el primer grupo que ven debajo del altar, que mueren por nuestro Señor Jesucristo, mueren por su enseñanza, mueren por el testimonio de él y por el testimonio que ellos tenían, ¿sí? Entonces dice que ellos mueren. Vemos también que los que salen de la gran tribulación, hermanos, ellos mueren por
que ellos entienden que no se pueden marcar, entienden que no pueden adorar a la imagen, entonces dice que ellos desprecian sus vidas hasta la muerte. ¿Okay? Apocalipsis 17, 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada en gran manera. Nuevamente, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran manera. Dice que esta mujer la vio ebria de tanta sangre que derramó, hermanos, de tanta sangre que de los santos, o sea, la gente esta que enseña, que predica, pero de los mártires. ¿Quiénes son los mártires, hermanos? Los mártires son, o sea, todos los que los han matado cruelmente y todo, pero también los que se estarán o estaremos en la gran tribulación, ¿sí? Porque dice que nos probará como el oro y la plata, con fuego. Estos mártires son los que dice que van a despreciar sus vidas. Y acuérdense que dice que era una multitud de muchos pueblos, naciones, lenguas, tribus. Entonces, va a ser un derramamiento de sangre increíble, pero casi en la mayoría de lo de gran tribulación serán mártires, hermanos, más mártires, porque la forma en la que la palabra dice, cuando leímos Apocalipsis 24, donde dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. Ajá. Entonces, los decapitados, hermanos, los santos, que dice que ella se embriagó con la sangre de los santos y de los mártires, hermanos. Uh-huh. Dice, y cuando la vi quedé asombrado en gran asombro. ¿Ok? Entonces, hermanos, entendemos, hermanos, que muchos santos han muerto por el testimonio, por su fe, pero muchos también serán o seremos mártires, porque nosotros, como se tenemos que aprender a que debemos despreciar nuestra vida, debemos de despreciar, aborrecer nuestra propia vida, hermanos. Acuérdense que una vez el Señor Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la ganará. Entonces, yo creo que hay palabras fuertes donde el Señor Jesús nos está hablando de una manera que nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, hermanos. Nosotros no nos podemos ni adorar a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que decir, si soy sierva de nuestro Señor Jesucristo, tengo que aborrecer mi propia vida y tengo que seguir a Cristo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Dice, entonces ese sí va a ser mi discípulo. Ok. Yo quiero leer, hermanos, porque dice que vienen 3 ángeles en Apocalipsis, lo ve Juan, 3 ángeles, pero voy a leer el tercer ángel. Yo lo he leído en otra parte, pero ahorita lo quiero leer, hermanos, ¿sí? Dice, Apocalipsis 14:9, dice, el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras estarán con ellos. Entonces, hermanos, el tercer ángel, porque son tres, pero el tercer ángel anuncia y vuelve a decir, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Después en el 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Entonces vemos, hermanos, que el ángel está avisando y lo advierte. Si alguno adora, si alguno se pone su marca en su mano, en su frente, él beberá la ira de Dios, ¿sí? Él será atormentado y no van a tener descanso de día ni de noche. O sea, va a ser un tormento eterno, 24 horas por 7, como dicen, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Dice, bienaventurado, en el 13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando, hermanos, dice que bienaventurados de aquellos que mueren, cuando empiece la gran tribulación y no acepten esto y mueren, dice la palabra de Dios que ellos serán bienaventurados, hermanos, bienaventurados. Porque ellos no se dejaron marcar, ellos no, ni en la frente ni en su mano, ellos no se pusieron la marca, y la otra, ellos no adoraron a la imagen, ¿sí? Acuérdense, Apocalipsis 14:9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Va a ser un tormento eterno, hermanos. Pero también nos enseña en el 13 que bienaventurado de aquí en adelante, o sea, empezando la tribulación, el que muera por no querer adorar y no querer marcarse, ellos serán bienaventurados por ser muertos de esta manera, hermanos, ¿sí? Ok, mire, hermanos, yo quiero leerles esto porque yo la verdad estoy así como que, Señor, ayúdame y dame sabiduría, ¿sí? Ok, dice, la obra del Espíritu Santo es Juan 16 y vamos a leer del 5 al 15. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le está explicando a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya para que
venga el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, ¿sí? En el 7 dice, Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hermanos, mire, mucha gente sabia, inteligente, y yo mis respetos para todas esas personas, dicen que el Espíritu Santo se va. Pero, hermanos, yo tengo una pregunta. Los 144,000 que van a evangelizar, porque es como el pastor, o sea, va a ser como las personas que han estado en las iglesias, ¿verdad? Ellos van a ministrar, van a enseñar el evangelio, van a dar el evangelio. Pero aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, esta gente de la gran tribulación porque también yo creo que ellos van a ser también evangelizados, porque miren, hermano, mucha gente ignora la palabra de Dios, mucha gente no conoce de Dios. Hay veces uno a veces llega con la gente y dice, oye, ¿te han evangelizado? ¿Te han presentado el evangelio del Señor Jesucristo? Y te dice, no, yo nunca he escuchado eso. ¿Me entiendes? Mucha gente ignorante. Yo pienso que los 144,000, aparte de que van a evangelizar a los judíos, o sea, también a los gentiles que estén ahí. Pero ¿quién es el que da el convencimiento, hermanos? El Espíritu Santo, el Consolador, es el que los va a hacer entender que es verdad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que dice en el 8, en Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo pienso, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿quién va a ser que los va a convencer de que al mundo de pecado? Es el Espíritu Santo. Mire, los 144,000 que van a ser sellados y que van a dar el evangelio, o sea, va a ser como un pastor como el que nos ministra ahora, ¿verdad? Serio. Va a enseñar, va todo. Pero el que da el convencimiento de que te arrepientas, por ejemplo, de que te bautices, de que te arrepientas, de que cambies tu vida, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te revela la palabra, es el Espíritu Santo el que te lo recuerda. Cuando tú ya estás caminando con Cristo y hay, por ejemplo, que a veces ha sucedido muchas veces, por ejemplo, yo fui a una tienda y yo le di a la muchacha 55 o un billete de 50 y un billete de 5. Entonces ella me estaba devolviendo el cambio de $100, me estaba dando 45. Entonces yo le dije, no, yo creo que estás mal. Pero yo lo quise hacer disimulada porque pues también no quiero afectar a la muchacha en el trabajo. Entonces le dije, yo te di 55, yo no te di 100. ¿Verdad? Uno en tu mente, el diablo en tu mente dice, ay, $45 pesos tienes, ¿no? Pero uno que cree en Dios, dices, no, yo lo voy a afectar, tengo que amar a la cajera y tengo que demostrarle el amor de Cristo y decirle, te dis uno de 50 y uno de 5, ¿sí? Entonces, pues la muchacha bien agradecida, ¿no? Pero si uno no actúa así, hermanos, la niña la pueden correr, la pueden acusar de ratera o la pueden hacer que pague el dinero. Entonces, eso no es amar a tu prójimo. Entonces, son detalles, hermanos, que hay veces nos ponen para ver cómo reaccionamos, hermanos. Y yo creo que el buen cristiano tiene que reaccionar de una manera diferente. Sí, dices, pues 45, pues ¿quién no quiere 45? Pero ¿sabes qué? No es el dinero, es cuánto amas a Dios. ¿Dios está arriba de todo eso o está abajo de todo eso? Si Dios está arriba de todo eso, agarras y eres honesta y devuelves las cosas, ¿no? Ok, hermanos. Entonces, mire, hermanos. Yo les quiero decir una cosa importante, porque también he escuchado y yo respeto, y de verdad porque no estoy a la altura de esas personas en sabiduría ni en conocimiento, pero la palabra de Dios dice
que, bueno, las personas a veces enseñan de que cuando esté aquí la gran tribulación, nosotros estamos en el cielo haciendo las bodas con el Cordero, ¿sí? Ok. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que si al primer grupo que vimos en Apocalipsis, a 6, del 9 al 7, que se le dijo 6, 9, voy a leer el 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de esperar. Miren, a este grupo, hermanos, dicen, espérense, todavía no están todos, ¿sí? Vemos que salen gente de la gran tribulación. Ahora, yo creo, hermanos, que las bodas con el Cordero va a ser cuando todos sus mártires, todos sus santos muertos, todos nosotros los que hemos creído en Él, estemos reunidos, hermanos. Entonces, esto de que aquí estará la gran tribulación y nosotros en una boda, no, hermanos. A este grupo se lo dije, espérate hasta que se termine, hasta que vengan los consiervos y sus hermanos, nosotros. Y yo pienso que cuando termine la gran tribulación, porque vemos a los de la gran tribulación, dice que los que fueron decapitados, ¿sí?, están también con Dios. Yo creo que va a ser una sola boda con toda su gente, sus santos muertos sacrificados y con todos sus mártires, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que yo no le quiero poner robarle la palabra a la gente ni nada, pero nosotros tenemos que entender que si a ellos, hermanos, a estas almas, les dijeron espérense un tiempo hasta que estén todos, entonces yo creo que también va a ser lo mismo, hermanos. Nos levantará Cristo, pero también tendremos que esperar a que se termine, a que salgan los mártires de la gran tribulación, porque unos lo harán. Los mártires lo van a hacer con todo el corazón y con todo el convencimiento de que lo están haciendo para Cristo, para Dios, para honrar a Dios, ¿sí? Dice que ellos fueron los mártires y despreciaron sus almas. Entonces yo no creo que vaya a haber dos bodas. Yo creo que se tiene que esperar ese tiempo a que todos estemos reunidos y todos estemos presentes en esas bodas, hermano. Yo lo creo. Porque Cristo murió, dice que por buenos y malos. Entonces yo no creo que haga una distinción entre, yo me caso con este grupito y los otros, pues no, él también va a tener mártires. Y dice que es una gran multitud de muchas tribus, lenguas, naciones y pueblos. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que ser coherentes, hermano. Ok, hermanos, miren, yo sé que porque, hermanos, yo he tenido muchos problemas físicos, pero yo sé que Dios de todos me ha salvado, y yo creo que ahorita lo más fuerte y lo que más, pues me afectó fue esto, hermanos, lo último, ¿no? Entonces yo creo que a veces las tribulaciones van a ser cada día más fuertes. Y yo creo, hermanos, que ha sido por todas esas enseñanzas que hemos tenido. El enemigo no quiere que sepamos la palabra, el enemigo no quiere que conozcamos a Dios, pero para Dios, como dice, nos ayuda, nos levanta y nos empuja hacia adelante. Y hermanos, yo les quiero decir una cosa, hermanos, porque después de esta experiencia, yo creo que tu vida, tienes otro sentido a tu vida y dices, ya no me interesan cosas, sino solo servirle a Dios, solo estar para mi Dios. Y yo quiero ser sinceras, hermanos. Tenemos nosotros que cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar,
nuestra forma, hermanos, de ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de verlo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo con mucho respeto. Honrarlo con nuestras actitudes, honrarlo con nuestras acciones, honrarlo con nuestra fe y honrarlo con todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí, hermanos? Miren, hermanos, esto no está dentro de lo que es la enseñanza. Pero yo quiero decir unas cosas, hermanas. Cuando la Biblia habla de pesas y balanzas, tiene dos significados. Uno es cuando la persona, por ejemplo, tiene una tienda y no tiene bien su balanza, la tiene descontrolada, pone menos, ¿sí? O en las medidas que da. Esa es una. Pero hay la segunda parte, hermanos, y eso sería una enseñanza después, es cuando dice Dios que te pone en una balanza, ¿sí? Dice que Dios, como por ejemplo Job, Job dice, es que no recuerdo si es Job o Proverbios. No, es Proverbios 20:10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Escuchen bien, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. ¿Sí? Job dice en Job 31:6, ustedes pueden leer del 5 al 10, pero yo nada más les voy a leer 6 lo que dice Job. Job dice, pésame Dios en balanza de justicia y conoce mi integridad. Dice, si mis pies se apartaron del camino, si mi corazón fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembro yo y otro coma y sea arrancado mi siembra. Si fuera mi corazón engañoso acerca de mujer, y si estuviera acechando a la puerta de su prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Entonces vemos, hermanos, que Job dice, pésame Dios en balanza de justicia y conoce mi integridad. ¿Sí? Dice Proverbios 11:1, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En Miqueas, hermano, está hablando de la gente que no es justa, que vende, no da una buena pesa, ¿sí? Pero también, hermanos, lo importante de Miqueas, usted lo puede leer 6 al 12, pero en Miqueas 11 dice, daré por inocente al que tiene balanza y bolsas de pesas engañosas. Dios dice que no va a dar por inocente a aquella persona, hermanos, que tenga o que quiera tener una vida falsa, engañosa y que no esté bien en esa balanza. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros tenemos que hacer el cambio, hermanos. Yo les he dicho muchas veces, tu corazón. Quita todo enojo, todo coraje, toda sed de venganza. Y Dios, hermanos, conocerá tu corazón, conocerá tus intenciones, ¿sí? Yo quiero leerles, hermanos, en Daniel 5, 24 al 28. Este es el hijo del rey Nabucodonosor. Él vio todo lo que sufrió su padre, él vio todo cómo trató Dios a su padre, cómo lo enloqueció y cómo le devolvió el razonamiento. Pero vemos, hermanos, que el muchacho no le importó eso. Vemos que no toma en cuenta las cosas de Dios. Y entonces, hermanos, en Daniel 5 al 28 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Nene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Nene.
Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermanos, en el 27 dice Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo, hermanos, espero que cuando Dios nos pese como a este rey le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo espero, hermanos, que haya un cambio transformador en nuestras vidas, que cambiemos, que respetemos la palabra de Dios, que respetemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que respetemos al Espíritu Santo, hermanos. Dios no puede ser engañado. Ustedes vieron a Job, que Job dice, pésame en balanza de justicia, pero dice que al hijo del rey, a Belsasar, dice que es Belsasar, dice que le dice que él fue hallado pesado en balanza y fue hallado falto. ¿Sí? Belsasar, al hijo del rey Nabucodonosor. Entonces, hermanos, yo espero que cuando Dios nos pese en balanza, porque es lo que yo les decía, que viene siendo lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no superas la justicia de los escribas y fariseos, pues tenemos que superar esa justicia, hermanos. Tenemos que empezar a hacer acciones, hermanos, que sean dignas de lo que nuestro Señor nos ha mandado a hacer, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo? Abrir puertas de tu casa, visitar enfermos, si no podemos visitar a las cárceles, pero se puede mandar un donativo a ellos, o sea, porque hay cárceles donde entiendo que hay muchas prohibiciones, muchas cosas, ¿sí? Pero podemos hacer cosas a través de envíos, o sea, tenemos que abrirnos, tenemos que apoyar, hermanos, y tenemos que entender, hermanos, que nuestra misión en esta tierra tiene que ser bien diferente. Sí, hermanos, yo espero, hermanos, que cuando Dios nos pese, pues seamos, o sea, la pesa esté bien, hermanos. Y que no nos vaya a decir Dios, fuiste pesado en balanza y se te halló falto. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Y yo, hermanos, pues creo que hasta aquí está mi enseñanza. Que Dios nos bendiga. Muchas bendiciones, hermanos. Los tiempos se están acelerando muy rápido, pero también, hermanos, estamos viendo que todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos las vino a decir y enseñar, se están cumpliendo, hermanos. Yo les dije el otro día, pienso que nosotros ya hemos visto a la persona que va a usar Dios para que sea el anticristo, y solo es que la persona pues ya entre Satanás en él. Pero, hermanos, nosotros tenemos que también tener esta enseñanza presente de cómo, hermanos, en la gran tribulación va a haber muchos salvos, pero el precio que ellos van a pagar van a ser decapitados por no adorar a la bestia, a la imagen de la bestia, porque va a ser un ídolo, hermanos, ¿sí? Que se va a parecer a la primera bestia. Esta imagen dice que va a tener poder de hablar y también de dictar que maten a la gente que no la adore, que no la honre. Entonces, hermanos, aprendimos de que los mártires de Jesús en la gran tribulación, ellos no adoraron, ellos no se dejaron marcar en la frente ni en la mano, y ellos aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, yo espero que esto haya sido una enseñanza y que sea Dios quien nos las tenga presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y que pues Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y nos dé más palabra para nosotros estar preparados. Ok, hermanos, pues
hacemos una oración dando gracias y poniendo este tiempo en las manos de Dios. Y también nuevamente doy gracias a todos aquellos hermanos que estuvieron orando por mí. Muchas, muchas gracias. Que Dios se los pague grandemente. ¿Sí? Hacemos oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, gracias te damos por esta enseñanza, gracias por prepararnos, Señor, gracias, Señor, porque todavía tenemos tiempo para cambiar, para ser diferentes, Señor, para que seamos levantados, Señor, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que vendría y levantaría su iglesia, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado ahorita, Señor, de esas almas que están debajo de tu trono en espera, Señor, de que toda, Señor, la gente que está, Señor, para obedecerte y para escuchar tu voz, Señor, están en espera. Y gracias, Señor, por toda esa gente, Señor, de la gran tribulación, Señor, que serán mártires. Padre, te pedimos, Señor, por estos tiempos difíciles, esas enseñanzas difíciles, Señor, pero que se harán una realidad. Padre, te pedimos que tengas misericordia por nosotros y que nos guardes, Padre bendito, de todas estas cosas que dice tu palabra, Señor, que vendrán. Te pedimos que nos libres, como dice nuestro Señor Jesucristo. Orad al Padre para que seáis librados de las cosas que vendrán en este mundo. Padre, te pedimos, Señor, que nos libres de las cosas que vendrán a este mundo, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias, a tus siervos, Señor, a tu iglesia. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús y acompañada de tu Espíritu Santo, te decimos amén. Amén. Ok, hermanos, pues les doy muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Bendiciones y nos veremos en otra enseñanza.